Bueno, hoy van a presentar las jornadas sobre taquicardia de complejo fino, la doctora Alejandra Milans, que es residente de primer año de cardiología del Hospital Maciel, y el doctor Rafael Grassi, que es el residente de tercer año de nuestro servicio también del Hospital Maciel. Así que bueno, como siempre, esto va a tener, les recordamos que estén silenciados para poder escuchar mejor la presentación, y vamos a hacer preguntas intercaladas como la vez anterior para que ustedes puedan contestar y en función de las respuestas hacer alguna aclaración que se considere necesaria. Les adelanto que sí, las jornadas se están grabando, y una vez que hayamos terminado todos los temas, les vamos a dar el acceso para que puedan escucharlas nuevamente en las grabaciones. Bueno, adelante Rafael y Alejandra, comenzamos con la jornada. Bueno, buenos días a todos. ¿Se escucha bien ahí? Se escucha bien. Perfecto. Mi nombre es Rafael Grassi, como nos presentó Andrea, mi compañera la doctora Alejandra Milans. Les vamos a dar el tercer taller de esta jornada de taquicardias de complejo fino. El taller de hoy se va a estar basado en casos clínicos. De cada caso clínico vamos a describir la conducta o vamos a hacer preguntas acerca de la conducta a realizar en cada caso, y después de describir la conducta y discutirla, vamos a dar una pequeña reseña teórica de cada caso. El primer caso es una paciente de sexo femenino de 40 años, hipertensa, que consulta a la unidad de emergencia móvil en domicilio por una historia de palpitaciones en reposo, de inicio brusco, persistente, de 30 minutos de duración, sin otros síntomas cardiovasculares. Cuando concurre la unidad de emergencia móvil, la paciente estaba lúcida, bien perfundida, normotensa, euneica, con un examen cardiovascular que tenía un ritmo regular de 180 ciclos por minuto, sin soplo, sin elementos de falla cardíaca, con un examen pleuropulmonar normal, y el médico de la unidad de emergencia móvil, al examinarla, le coloca el electrocardiograma, y esta es la primera tira de electro que observa el médico. Lo que se observa es una taquicardia de complejos finos regular a 200 ciclos por minuto. Entonces, al ver este trazado, antes de terminar todo el electrocardiograma, el médico realiza un bolo de adenosina de 6 miligramos intravenoso, y lo que se observa es en el siguiente electro la respuesta a la adenosina, que es un alentecimiento de la frecuencia cardíaca rápido, enseguida, luego de la administración, con la recuperación del ritmo sinusal a 75 ciclos por minuto aproximadamente. Luego de realizada esta maniobra, le retira las pinzas del electro y las peritas del electro, y se retira al domicilio. En suma, es una paciente de sexo femenino de 40 años con factores de riesgo cardiovascular, que en el electro lo que tenía era una taquicardia por tener una frecuencia mayor a 100 ciclos por minuto, de complejos finos, por el QRS menor a 120 milisegundos, regular, hemodinámicamente estable, que se dio con adenosina intravenosa. ¿Qué es lo que dicen las guías 2019 con respecto al manejo de las taquicardias supraventriculares? Bueno, primero tenemos que evaluar la hemodinamia del paciente, y en el caso de que el paciente tenga una hemodinamia inestable, lo que tenemos que hacer es la cardioversión eléctrica. Si la hemodinamia nos lo permite, tenemos que hacer un electro de 12 derivaciones. Esto es en los pacientes estables, como el caso clínico que acabamos de ver. Habría que haberle hecho un electro de 12 derivaciones completo, después hacerle las maniobras que creamos necesarias, y después otro electrocardiograma luego de retomado el ritmo sinusal de 12 derivaciones. Las guías también hablan de todas las maniobras con las que contamos, de las drogas que contamos para hacer intravenosa, y de la cardioversión eléctrica en este orden. Esta imagen es lo mismo que hablamos recién, pero a forma de algoritmo. En los pacientes inestables, la cardioversión eléctrica es la primera conducta a tomar, y en los pacientes que están estables hemodinámicamente, luego de hacer el electrocardiograma de 12 derivaciones, empezamos con las maniobras vagales, como el masaje del seno carotidio, y si esto es inefectivo, pasamos al uso de las drogas. Y en esto hace mucho hincapié la guía, que refiere que el manejo tiene que ser de manera escalonada y no basado en las drogas. Primero con las maniobras, y después las drogas, y después la cardioversión, en orden y de manera escalonada. Las maniobras vagales, tanto el masaje del seno carotidio como las maniobras de Valsalva, tienen una efectividad entre el 19 y el 54%,
se basan en la estimulación de receptores de la arteria carótida interna, provocando una estimulación vagal y una ralentización del impulso eléctrico a través del nodo AB. Pueden ser tanto diagnósticas o terapéuticas, como vimos en el taller de Flutter, por ejemplo, pueden ser diagnósticas porque nos pueden desenmascarar el ritmo de base y la arritmia, y también pueden cesar la arritmia, como en el caso clínico que acabamos de ver. Las maniobras, como dijimos, son las maniobras de Valsalva y la maniobra del masaje del seno carotidio. Las drogas con las que contamos, la de primera elección es la adenosina, es una droga con una vida media corta. Tenemos que tener una vía venosa importante con una OCA 18, en las venas proximales, la del pliegue del codo. Tenemos que usar dosis incrementales en bolo. La guía habla del intervalo entre 6 y 18 miligramos intravenosos en bolo. Lo que se suele hacer y lo que se debe hacer es hacer 12 miligramos en la primera administración, con una difusión de 20 mililitros de suero fisiológico en bolo posteriormente. Esta droga tiene una efectividad entre el 75 y el 90%, y los efectos secundarios son la regla. Le tenemos que avisar al paciente que va a sentir dolor torácico, que se va a sentir mal, pueden llegar a sentir broncoespasmo, y estos efectos son autolimitados. Si le hacemos la administración de adenosina y vemos que no hay efectos secundarios, que el paciente no tiene síntomas secundarios, y no vemos ningún resultado en el electro, es muy probable que estemos haciendo algo mal, que la dosis de adenosina no esté cumpliendo el objetivo que queremos que cumpla. La segunda droga con la que contamos son los cachioantagonistas. Las guías hablan del verapamil y el litiazem intravenoso. Con lo que contamos acá, generalmente en las puertas de emergencias, con el litiazem, con una dosis de 0,25 miligramos kilo intravenoso en 2 minutos, y esperar 10 a 15 minutos para realizar una nueva infusión, con una efectividad entre el 64 y el 98%, y debemos evitarlas en los pacientes que están inestables, que tienen FEBI baja, que sospechamos puedan llegar a tener una taquicardia ventricular o que puedan llegar a tener una FA preexcitada. Los betabloqueantes intravenosos, por otro lado, las guías hablan del esmolol y el metoprolol por su rápida acción. Si bien acá no contamos con estas drogas intravenosas, contamos con el atenolol en las puertas de emergencia, que se administra una dosis de 0,1 miligramos kilo intravenoso, administrando 2 cc en 1 minuto, y estas drogas las tenemos que evitar en los pacientes que tienen falla cardíaca. La cardioversión eléctrica, como dijimos, como hemos visto tanto en el taller de Flutter como en el DFA, se realiza con el paciente en decúbito dorsal, con electrodeserivaciones previo, con una vía venosa periférica, monitorización continua del paciente, que alguien se encargue de la vía aérea, logrando una adecuada oximetría y una adecuada ventilación del paciente, una pseudoanalgesia previa, con la droga con que se cuente, y esta cardioversión tiene que ser sincronizada. Esto quiere decir, si se fijan en la imagen, que debemos apretar el botón en el cardiofibrilador que dice sincronizado, porque cuando lo prendemos, el cardiofibrilador no se prende ya en modo sincronizado, lo tenemos que sincronizar nosotros. Entonces, apretamos el botón de sincronizado, y lo que vamos a ver es que arriba de cada QRS nos va a aparecer estos puntitos, y esto lo que quiere decir es que el cardiofibrilador, una vez que nosotros le pongamos las palas y apretemos el botón de realizar la descarga, el cardiofibrilador va a esperar el siguiente QRS para realizar la descarga. Esto lo que quiere decir es que no es apretar los botones y soltar. Tenemos que apretar los botones y el cardiofibrilador espera el siguiente latido y ahí envía la descarga. Con la adecuada posición de los electrodos, como se hablaba en los talleres anteriores, y seleccionar la intensidad de la descarga adecuada. Ahora vamos a hablar del caso 2. Bueno, continuando con los casos clínicos, el segundo caso es una paciente de sexo femenino de 45 años, sin antecedentes personales a destacar, que consulta por palpitaciones de 1 hora de evolución, de inicio brusco, en reposo, sin otros síntomas cardiovasculares. Al examen físico, buen estado general, bien perfundida, normotensa, y en lo pleuropulmonar sin particularidades, y al examen cardiovascular tiene un ritmo regular a 200 ciclos por minuto, sin falla cardíaca. Y se le realiza el siguiente electrocardiograma. Bien, y con respecto al manejo que se habló inicialmente, vamos a pasar a la primera pregunta, que sería cuál es la conducta en este caso. A, masaje del seno carotidio; B, amiodarona; C, atenolol intravenoso y solicitotroponinas; y D, cardioversión eléctrica y traslado de emergencia para completar su valoración.
Sí, el electro. Para que vean que está muy dinámicamente. El electro pidieron. Ahí. Ahí va. Normotensa. Andrea, no sé si querés ir mostrando los resultados de la votación. Sí, ya están votaron la mayoría, así que... Bueno, la conducta correcta acá sería el masaje del seno carotidio. ¿No? La amiodarona no estaría indicado en las taquicardias de complejo fino. El atenolol, bueno, es un betabloqueante que podría ser indicado como indicación 2A, pero siempre que se hayan realizado primero el masaje del seno carotidio y luego la adenosina y que esto haya sido inefectivo. No se deben solicitar troponinas, y bueno, la cardioversión eléctrica se dejaría para los pacientes inestables. Y no se debería trasladar a una puerta de emergencia para valoración. ¿No? Continuamos. Bueno, en este paciente la conducta que se tomó fue realizar masaje del seno carotidio y frente al enaltecimiento de la frecuencia se realiza un nuevo electrocardiograma de 12 derivaciones, ¿no? Que sería el siguiente. ¿No? Que lo que podemos observar es un ritmo sinusal. Bien. Bueno, hablando un poquito sobre conceptos, las taquicardias supraventriculares, bueno, definimos taquicardia, aquella frecuencia cardíaca mayor a 100 ciclos por minuto, y es supraventricular cuando se origina por encima de las de His, y que requieren del tejido auricular y del nodo AB para su inicio y mantenimiento. ¿Ah? Bueno, las características electrocardiográficas, las taquicardias se pueden presentar con QRS fino, que son la mayoría, menor a 120 milisegundos, pero también pueden aparecer un QRS ancho mayor a 120 en pacientes con trastornos de la conducción intraventricular o preexcitación. En cuanto a la clasificación, bueno, las clasificamos en taquiarritmias ventriculares y supraventriculares. Dentro de las supraventriculares, en las que solo el tejido auricular es necesario, que acá tendríamos la FA, el flúter auricular y la taquicardia auricular, y aquellas en las que el nodo AB es necesario, que serían las taquicardias de la unión, que tenemos la taquicardia por reentrada nodal y la taquicardia con participación de una vía accesoria. Y a su vez podemos subclasificar en taquicardias supraventriculares paroxísticas, estas tres últimas, la taquicardia auricular, la reentrada nodal y la con participación de una vía accesoria, y que se caracterizan por ser taquicardias de complejo fino, regulares, de inicio y fin brusco. Bien, pasando al tercer caso, tenemos una paciente femenina de 34 años, sin factores de riesgo cardiovasculares, que como antecedente de la enfermedad actual... Preguntaron la opción correcta de la pregunta anterior fue la de realizar el masaje del seno carotidio, en realidad porque el paciente estaba estable muy dinámicamente y se dio de la arritmia. Bien. Bueno, seguimos. El caso 3, entonces, femenina, 34 años, sin factores de riesgo cardiovasculares. Como antecedentes de la enfermedad actual, presenta episodios previos de palpitaciones los últimos meses, de inicio y fin brusco, no documentados por lo que había consultado, por lo que nunca había consultado. En la enfermedad actual consulta en policlínica periférica por palpitaciones sin otros síntomas cardiovasculares. Al examen físico, buen estado general, sin fiebre, presión arterial de 120/80, frecuencia cardíaca de 200 ciclos por minuto,
En lo pleuropulmonar, sin particularidades, sin estertores, sin otros elementos a destacar. Y se le realiza el siguiente electrocardiograma. Un ratito para que lo vean. Y vamos a pasar a la siguiente pregunta, que sería sobre el diagnóstico electrocardiográfico. A, un flúter auricular, B, taquicardia supraventricular, C, una taquicardia ventricular, y D, fibrilación auricular. Mostramos el electro. No sé si alguien rayó. No sé, Chula, cómo vamos con la votación. Sí, ya la comparto. Estaba viendo esperar un minuto para que terminen de votar, que faltan unos pocos. Ahí vamos. Sí, no sé si rayó. Bien. Bueno, la mayoría votó taquicardia supraventricular, que está correcta. ¿Tá? Se ve que es una taquicardia de complejo fino regular. ¿Tá? Otros votaron flúter auricular, que bueno, en este caso lo que se podría plantear un flúter, pero bueno, realizando las maniobras y observando que se ralentiza la frecuencia cardíaca con masaje o con adenosina, se pueden observar las ondas F de flúter en cara inferior, y bueno, eso nos orientaría el diagnóstico. Sí, si me permitís, Alejandra, una cosa que quería detallar en esta pregunta, que sí. es válido que uno tenga dudas, como dijiste tú recién. Lo que no tenemos duda es que no es una fibrilación auricular, porque el ritmo es regular, o sea que descartamos de entrada la fibrilación auricular, y descartamos la taquicardia ventricular porque es de complejos finos. Si tenemos dudas si esto es una taquicardia supra o eventualmente puede ser un flúter, como decían recién, recuerden que las maniobras vagales o la adenosina en este caso podría también ser una opción diagnóstica y o terapéutica en el caso de que fuera una supra que va a ceder la taquicardia. Pero existe la posibilidad de que pueda ser, genere esa duda. Lo que no nos debemos confundir es con la regularidad ni con el ancho del complejo. Exacto. Bien, la conducta en este paciente fue, se le realizaron maniobras vagales sin retomar el ritmo sinusal y se le administra un bolo de adenosina de 12 miligramos intravenoso. Y durante la administración de adenosina se puede ver cómo se va ralentizando la frecuencia cardíaca y el electro posterior. Bien, que se puede ver el ritmo sinusal. Pasamos a la siguiente pregunta. Luego de recuperar el ritmo sinusal, usted A, solicita traslado a puerta de emergencia para valoración, B, inicia betabloqueantes y otorga alta con pase a policlínica de cardiología. No sé por qué están rayando la pantalla. C, inicia miodarona vía oral y alta con pase a policlínica de cardiología, y D, anticoagulación oral y pase a policlínica de cardiología.
solucionó el problema del rayón. Bueno, vamos finalizando la votación. Bien. Bueno, la respuesta correcta es la B, se inician betabloqueantes y se otorga alta con pase a policlínica de cardiología. ¿Tá? El traslado a puerta de emergencia no sería necesario si retoma ritmo sinusal. La amiodarona está contraindicada en las taquicardias de complejo fino, y lo mismo la anticoagulación oral no se debe realizar. Esto es importante y es un concepto que queremos transmitir, de que estos pacientes no tienen que ir a una puerta de emergencia. Pacientes que están estables y que tenemos un electro posterior con ritmo sinusal, no es necesario que se trasladen a una puerta de emergencia, porque en la puerta de emergencia muchas veces lo mandan para valoración con cardiólogo, y en muchas puertas no hay cardiólogo, y estos pacientes van a la puerta y se vuelven a su casa. Pero tenemos que tratar de evitar ese traslado a la puerta de emergencia. Acá están preguntando si se dan los betabloqueantes vía oral. Al alta. Sí, no hay problema. En esta paciente que ya venía con historia de palpitaciones, nos pueden ser beneficiosos en cuanto a los síntomas de la paciente. Ya capaz que si era el primer episodio y no había tenido nunca un episodio, no es necesario, pero ella que ya venía con síntomas hace meses y con episodios repetidos, nos puede ayudar a que no tenga tantos síntomas y a enlentecer un poco la conducción a través del nodo B de la frecuencia cardíaca. Si fuera el primer episodio, quizá no es necesario darle los betabloqueantes y darle un pase a policlínica de cardiología, pero ya que eran episodios reiterados. Sí, el mecanismo de acción, o sea, el tratamiento betabloqueante es por próximos episodios. El episodio actual fue yugulado por la adenosina o otra droga, pero si uno le va a dar de alta con betabloqueantes, sí, los empieza vía oral y el paciente se va a empezar a betabloquear a las 24-48 horas, de acuerdo al nivel de absorción, pero es para prevenir otros episodios. Bien, sobre la taquicardia por reentrada nodal, saber que es la más frecuente de las taquicardias supraventriculares paroxísticas, que se da en corazones sanos, predomina en mujeres en la cuarta década de la vida, y sobre la fisiología nodal, conocer que hay una doble vía de conducción, con propiedades de conducción diferentes, una vía rápida y otra lenta, con propiedades de refractariedad diferentes, y que ante la aparición de un extraestímulo auricular generan un mecanismo de reentrada que perpetúa la taquicardia. ¿No? Acá les trajimos un ejemplo de las características electrocardiográficas. Lo que se puede ver es una P que puede estar metida dentro del QRS o retrógrada, y lo que deforma el complejo QRS. ¿Tá? Ahí se observa en cara inferior una pseudo S. ¿No? Comparamos siempre el ritmo de la taquicardia y en sinusal. Y en B1 una pseudo S. TR. Una pseudo R, perdón. Bien. Esto es importante con lo que le decíamos al principio, de que es importante tener un electrocardiograma de 2 derivaciones durante la arritmia y luego de cesada la arritmia, porque hay elementos que nos pueden orientar al mecanismo fisiopatológico, que si bien son cosas que en una puerta de emergencia no es tan necesario pensarlo, y capaz que lo piensa más el cardiólogo en la policlínica, son cosas que a veces se ven y son fáciles de identificar, y nos pueden cambiar la conducta con respecto a la medicación al alta. En este caso, por ejemplo, si vemos que tiene la CO2 en cara inferior durante la arritmia y durante el ritmo sinusal no la tiene, y si tiene
en B1 la pseudo R durante la arritmia y en ritmo sinusal no la tiene, ya podemos pensar en el mecanismo y en la medicación que se puede llevar al alta al paciente. Bien, seguimos con los casos. El cuarto caso es una mujer de 22 años sin factores de riesgo cardiovasculares, que como enfermedad actual consulta a la unidad de emergencia móvil por palpitaciones de 2 horas de evolución sin otros síntomas acompañantes. Al arribo de la móvil, la paciente presenta una hemodinamia estable, normotensa, un ritmo regular de 110 ciclos por minuto, sin otros elementos a destacar. En la ambulancia se le intenta revertir con maniobras vagales y adenosina intraD 6 miligramos, sin éxito. Al llegar a la emergencia del hospital, se recibe la paciente que continúa con palpitaciones y además agrega dolor torácico, sensación de mareos y náuseas. En la exploración física está hipotensa con una PA de 70-40 mililitros de mercurio, y en lo cardiovascular un ritmo regular de 180 ciclos por minuto, sin soplos ni elementos de falla cardíaca. Y se realiza el siguiente electrocardiograma. Bueno, acá lo que podemos ver es un ritmo, una taquicardia de complejo fino, regular, ¿no? Y se pueden observar las P retrógradas en cara inferior, ¿no? Negativas, y positivas en ABR. Bueno, la pregunta 4 es, al recibir esta paciente en la puerta de emergencia, la mejor conducta sería: A, repetir adenosina, dado que la dosis administrada por la UEM no es suficiente; B, realizar amiodarona intra-B para control de frecuencia; C, cardioversión eléctrica; y D, dada la inestabilidad hemodinámica, realizar desfibrilación. Bueno, vamos finalizando la votación. Y compartimos los resultados. Bien, bueno, acá la respuesta correcta es cardioversión eléctrica. Bueno, con respecto a la A, la adenosina está contraindicada en una paciente inestable hemodinámicamente. Amiodarona no se utiliza en las taquicardias de complejo fino, como ya habíamos mencionado. Y la D, sobre la inestabilidad hemodinámica, realizar desfibrilación, bueno, se hace cardioversión eléctrica sincronizada. No, recordar simplemente, para agregar lo que decías, Alejandra, que la desfibrilación se utiliza en los casos de paro cardiorrespiratorio, Claro. No en los casos de inestabilidad hemodinámica en cualquier tipo de taquicardia, ¿no? Exacto. Bien, ¿cuál fue la conducta en este paciente? Se realizó sedación y cardioversión eléctrica a 150 joules. Se repite el electro de 12 derivadas y se observa un ritmo sinusal. Acá
se observa que es un ritmo sinusal que no tiene onda delta, o sea, que no tiene un patrón de Wolff-Parkinson-White. Lo que nos puede pasar también es encontrarnos, luego de revertir a ritmo sinusal, es encontrarnos con un patrón de Wolff-Parkinson-White, lo que nos habla de una vía accesoria, y acá les trajimos como ejemplo este electrocardiograma, que se puede ver el PR corto, la onda delta, que se ve el empastamiento del complejo QRS, y trastornos secundarios del ST y la onda T. Simplemente agregar... Tiende a tener el electrocardiograma posterior. Vieron que podemos tener dos cosas bien diferentes. Podemos tener un resultado que nos hable de que no hay una vía accesoria y que es un ritmo sinusal, o podemos tener un paciente que sabemos que ya se va a ir desde donde lo estamos viendo con un diagnóstico y con un tratamiento diferente al que se va un paciente que se revierte con ritmo sinusal. Ahora lo va a explicar Alejandra, pero el manejo de este paciente posterior es un poco diferente al... ¿Se podría señalar lo que es el patrón de Wolff en el electro que está preguntando Úrsula? Sí. Bueno, si miramos acá en D2, por ejemplo, tenemos el PR, que está corto, la onda delta, que se ve el empastamiento ahí del complejo QRS, se ve un QRS más ensanchado por el PR corto, y pueden haber trastornos secundarios del ST y la onda T, que a veces pueden ser discordantes con el complejo QRS. O sea, el ensanchamiento del QRS es a predominio de la primera parte del QRS. O sea, si lo comparan con el electro anterior, vemos que hay una onda P, hay un PR y hay un QRS fino. Si lo comparamos con vemos que tenemos la onda P, enseguida al terminar la onda P, tenemos como una onda de preexcitación, que es como le cuesta más arrancar al QRS, y después tenemos trastornos inespecíficos de la repolarización, que son las tres cosas que tiene el patrón de Wolff-Parkinson-White. Es el PR corto, el QRS ancho a predominio de la primera parte del QRS y las alteraciones inespecíficas de la repolarización, que si a esto lo sumamos con el episodio de taquiarritmia, formamos el síndrome de Wolff-Parkinson-White, pero solo el electro con preexcitación es el patrón, que son estas tres cosas. Bien, y sobre las taquicardias auriculares, auriculoventriculares reentrantes, saber que pueden ser ortodrómicas y antidrómicas. Las ortodrómicas son la mayoría, en el 95%. El 50% presenta una vía accesoria manifiesta, que es la preexcitación en el electro en ritmo sinusal, lo que hablábamos recién, y el 50% una vía accesoria oculta, que da taquicardias de complejo fino. Y luego tenemos la antidrómica en el 5 al 10% de las taquicardias por entrada AB, la conducción es anteriora manifiesta, da taquicardias de complejo ancho, y el 50-70% tienen otra vía accesoria. Y bueno, lo que hablábamos recién sobre la conducta en estos pacientes, ya que difiere un poquito de la otra, los fármacos al alta en estos pacientes se usa la propafenona en los pacientes jóvenes, y en el resto de los pacientes amiodarona. Bueno, se debe derivar a policlínica de arritmias, y bueno, y la eventual ablación. Bien. Antes de empezar el caso 5, Alejandra, permíteme, porque fue una pregunta de que si se podía hacer adenosina en una taquicardia por preexcitación. Entonces, es importante saber que estas taquicardias, cuando tenemos una vía accesoria y da lo que Alejandra explicaba, lo que es una taquicardia ortodrómica, o sea, una taquicardia de complejos finos,
se puede hacer adenosina perfectamente, que generalmente son terapéuticas porque se corta el circuito que pasa por el nodo auriculoventricular. Yo no lo puedo señalar, pero ustedes ahí sí, en la presentación, se corta el circuito que va por el nodo auriculoventricular y cesa la taquicardia. Esto está indicado en las taquicardias ortodrómicas, o sea que está dentro del paquete de taquicardias de complejos finos. El paciente se presenta como una taquicardia de complejo fino, como la que hemos visto hasta ahora en los distintos casos. La diferencia está que cuando pasa sinusal se ven las características de que tiene una vía accesoria por el PR corto y la onda delta, que lo que explica, la onda delta que lo que expresa es la primera depolarización ventricular, que por eso es que se ensancha al inicio el QRS. Entonces queda esa onda delta que expresa esa situación. Simplemente es útil para hacer diagnóstico de por qué tuvo una taquicardia de complejo fino este paciente. Y la conducta al alta no sería como en las otras taquicardias de dar beta bloqueantes, sino que sí pedimos, lo que indicamos son drogas que bloqueen el nodo y la vía accesoria. Eso como al alta. Son pacientes que realmente, estos sí tienen que ser referidos a la policlínica de cardiología, en especial si hay un equipo de arritmias, porque se benefician claramente de lo que es la ablación. No sé, Álvaro, si tú quieres agregar algo más. No de esto. Más adelante va a hacer alguna precisión. Perfecto. Bueno, y después hay otra pregunta acá que preguntan si la reiteración, pero en cuanto a las ondas, las ondas pseudo R y pseudo S se referían a lo que son las taquicardias nodales reentrantes, o sea, es el intento de hacer diagnóstico con la comparación del electro en la taquicardia y el sinusal una vez cesada la taquicardia. Puede verse pseudo R en B1 o pseudo S en cara inferior, o puede no verse. O sea, si se ve, uno se orienta con más fuerza, que puede ser una nodal reentrante. Si no se ve onda P en el transcurso de la taquicardia y tampoco tiene pseudo S y pseudo R en el ritmo sinusal, también puede ser una taquicardia nodal reentrante. O una vía accesoria oculta si no encontramos preexcitación en el electrovasal. Digo, simplemente son pequeños detalles que si uno tiene los dos electros para comparar, sirve para orientarse. ¿tá? Pero puede estar como no. Continuamos. Bueno, el quinto caso es un paciente de 70 años de sexo masculino que como antecedentes patológicos tiene múltiples factores de riesgo cardiovasculares, una enfermedad renal crónica en hemodiálisis, EPOC, está cursando una internación por COVID-19, día séptimo de la enfermedad, y en sala presenta episodio de palpitaciones de inicio brusco sin otros síntomas cardiovasculares. Al examen, el paciente se encontraba hemodinámicamente estable, a la auscultación un ritmo irregular de 110 ciclos por minuto, sin soplos, sin elementos de hipertensión venosa sistémica y el examen pleuropulmonar normal. Y se realiza el siguiente electrocardiograma. No sé si Rafa o Ale quedaron como congelados. Dejaron de... Ay, ahora a ver si se pueden reinstalar. Sí, he cerrado. Ah. Si querés poner las opciones, Julia. Para votar. Ahí. No.
este electro es más complejo, más confuso y está más lenta la votación. Sí, puede ser que están planteando de que puede haber difícil de evaluar, pero sería importante que cuál sería la orientación diagnóstica. Entiendo que no es la mejor línea de base, pero ¿cuál sería la orientación diagnóstica con respecto a esto? Esa es la pregunta que estamos tratando de interpretar. Bueno, estos son los resultados. Está peleada la cosa. Bien, bueno, la respuesta correcta es una taquicardia auricular multifocal, ¿no? Que, bueno, se puede ver que hay 3 o más ondas P de diferente morfología en la misma derivación. Vamos a mostrar acá una tira del electro, que no se puede apreciar muy bien, pero si se fijan bien, tiene ondas P que ahí están señaladas de diferente morfología. Bien. Y bueno, la conducta en este paciente es beta bloqueante. Y con respecto a las otras opciones, en realidad, lo que es que la opción A, taquicardia complejo fino regular, si ven en el electrocardiograma el que entero, se ve bien que es bien irregular, los RR son totalmente irregulares, algunos más largos que otros, es igual. Se les cortó ahí internet, Rafa. Bueno, de todas maneras creo que lo que Rafa estaba tratando de explicar es que es una taquicardia de complejo fino, no es regular, porque hay RR distintos entre unos y otros, y a su vez lo que se puede identificar de ahí el diagnóstico definitivo es que no identificamos en los espacios donde hay más separación del RR ondas tipo F de Flutter, así como sí se puede identificar ondas P de distinta morfología y con distinto PR. No sé si Rafa, ¿pudiste reactivar el audio? Estoy tratando de conectar la pantalla de nuevo, pero sí, básicamente las opciones, las otras, no sé hasta qué llegaron a escuchar, pero la idea era, no sé por qué no está viendo con el Wi-Fi. Pero sí, en realidad, habiendo tenido los talleres de FA y de Flutter, se ve claramente que no está la línea de base del Flutter, las ondas F. A ver, no sé si se escucha bien ahora. Ahora sí. ¿Ahora? Bien, ahora sí. Lo que estaba comentando era el resto de las opciones. La taquicardia de complejo fino se ve que es irregular, que los RR son bien irregulares,
en comparación con los electros y los casos anteriores. Tanto la FA como el Flutter, ya habiendo tenido los talleres previos, se ve que la línea de base no es la típica de la FA, tienen ondas P identificables, los QRS están precedidos de las ondas P. Podría sí ser un factor de confusión la irregularidad del ritmo, pero se ve en las ondas P. Lo mismo con el Flutter, tenemos no tenemos patrón de Flutter, no tenemos las ondas F típicas de Flutter. Esto es la conducta. Pero, ¿podés poner la anterior marcando las diferentes ondas P? Ahí está. Ahí. Eso es lo importante. O sea, en realidad esto es una taquicardia, complejo fino, irregular. Como normalmente el diagnóstico inicial, estoy de acuerdo que podría ser una fibrilación auricular. Lo que pasa que, vuelvo a repetir porque creo que no se escuchaba bien, que lo que sí identificamos es que en los intervalos en que el RR está más separado, no encontramos ni las ondas F de Flutter y sí podemos identificar ondas P previo a cada QRS que son de distinta morfología, unas distintas formas de la onda P, entonces decimos que es multifocal porque hay 3 morfologías o más. Muchas veces en las taquicardias auriculares, tanto las multifocales como las no multifocales, lo que uno ve habitualmente es en los intervalos donde está espaciado el RR, puede haber más ondas P que QRS y puede haber ya la taquicardia auricular con cierto grado de bloqueo que nos permita hacer el mismo diagnóstico. Pero en este caso lo que sí vemos es que hay P, QRS y todas las P, o la mayoría de las P por lo menos, hay 3 P de distinta morfología. De ahí sale el diagnóstico de taquicardia auricular multifocal. Bueno, la conducta que se tomó en este paciente fue beta bloqueantes. Y para hablar sobre las taquicardias auricular multifocal, bueno, lo mismo que acabamos de decir, son 3 o más P de diferente morfología en la misma derivación. Presentan intervalos PP, PR y RR variables, con una frecuencia ventricular promedio de 100 a 150 ciclos por minuto. Hay P conducidas, otras P bloqueadas y algunas que conducen con aberrancia, o sea que el QRS es ancho. Se da en pacientes EPOC, con insuficiencia respiratoria, hipopotasemia, hipomagnesemia. Presentan un mal pronóstico y el tratamiento está dirigido a la enfermedad de base. Se usan los beta bloqueantes, los antiarrítmicos no frenan la frecuencia auricular ni la ventricular, los anticálcicos o la miodarona podrían ser útiles, y bueno, y la ablación también puede ser eficaz. Y bueno, y para llevarse a casa algunos conceptos, bueno, que se habló de taquicardias de complejo fino, regulares. Primero, tener siempre en cuenta la hemodinamia del paciente, porque esto depende del tratamiento. El electrocardiograma de 12 derivaciones antes de realizar el tratamiento, cuando el paciente está inestable. Las maniobras que se deben hacer bien para que sean efectivas. La adenosina, que se hace el bolo de 12 miligramos intra-V. Siempre un electrocardiograma luego del tratamiento en ritmo sinusal. La medicación al alta, que fue de lo que se habló, si es una taquicardia de reentrada nodal, usamos los beta bloqueantes y propastenona en caso de que haya una preexcitación. El alta precoz, que no todos los pacientes con taquicardia de complejo fino deben ir a una puerta de emergencia, y siempre hay un cardiólogo amigo con WhatsApp. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Alejandra y Rafa, estuvo muy buena la presentación, y queríamos hacer de repente algunas aclaraciones que puedan surgir en las preguntas en el chat, ahora que ya ha finalizado el tema. Una de las preguntas fue si la taquicardia auricular multifocal, que la pusimos a modo de ejemplo para que la tengan presente, que existe, se trata igual que las otras, y realmente el tratamiento es similar, si se trata igual, perdón, al Flutter o al FA, y el tratamiento es similar porque buscamos es un bloqueo auriculoventricular a través de drogas como pueden ser
los beta bloqueantes. Lo que no tiene indicación inicialmente la taquicardia auricular multifocal es de anticoagulación, como si tiene el Flutter y la FA. Si bien todos sabemos que son pacientes que deben tenerse controlados, porque estos pacientes es común que evolucionen la desorganización auricular que se empieza a manifestar con esta taquicardia auricular multifocal, es común que queden, que evolucionen hacia la fibrilación auricular. Pero bueno, hasta ahora lo que está escrito es que se anticoagula la FA y el Flutter, pero no la taquicardia auricular multifocal. Y nuevamente surge la pregunta de si la reentrada nodal, si ay, esperen que estoy buscando el chat. Sobre la reentrada nodal, la pseudo-R y la pseudo-S, y saber que puede presentarse como no se puede presentar. Por favor, eso ténganlo en cuenta. Se mostró como algo bien característico, pero puede no tener pseudo-R y pseudo-S y presentarse como una taquicardia y ser una taquicardia nodal reentrante. No sé, Álvaro, si quieres hacer alguna aclaración. Sí, quería dos o tres puntos para finalizar esto. Frente a una taquicardia paroxística supraventricular, uno lo que tiene que tener claro son dos cosas. A veces se va a quedar sin un diagnóstico definitivo, pero el paciente lo va a tratar y el paciente va a quedar en el ritmo sinusal. Muchas veces el diagnóstico definitivo se hace adentro de la sala de electrofisiología cuando se hace la ablación, o sea que hay veces que el diagnóstico definitivo no es claro. La meta es el tratamiento y el alta. Esa es la meta de una paciente con taquicardia paroxística. El uso de la miodarona no está justificado ni para parar la taquicardia ni para el alta. Cuando una persona revierte una taquisupra, nos podemos encontrar con un electro en ritmo sinusal que sea normal o anormal. La normalidad que nos interesa es la existencia de preexcitación o síndrome de Wolff, Parkinson-White, porque el alta a la policlínica de arritmias se puede hacer con drogas, y en ese caso, cuando tiene Wolff, los betabloqueantes están contraindicados. Las drogas a usar son las drogas de tipo 1C como propafenona, por ejemplo. Y si el electro es normal, no tiene preexcitación, el alta es con betabloqueantes. Lo otro que en la reversión con adenosina, la adenosina tiene una efectividad, cuando está bien realizada, que no se deben hacer menos de 12 miligramos, tiene una efectividad del 97%. O sea que si está bien hecha, tiene altísimas probabilidades de ser efectiva. Se puede sensibilizar la maniobra levantando los miembros inferiores, es decir, haciendo un brusco aflujo de sangre a la aurícula, y eso desencadena más reflejo vagal. La otra maniobra que se puede hacer, que es mucho más fácil que el masaje y casi no lo tocas al paciente, se llama maniobra vagal inversa, que consiste en, con la boca cerrada y la nariz tapada, tratar de aspirar aire por la nariz, cosa que no se puede realizar porque la nariz está tapada, y aparentemente tiene un efecto, es efectiva en más de un 90%. Está publicada hace poco y es una maniobra muy fácil de realizar, ¿no? Lo otro es, digamos, frente a una arritmia, el pedido de troponinas es otra cosa que no se debería hacer, menos en una taquicardia paroxística supraventricular. Las troponinas van a dar aumentadas, pero un paciente joven con una taquicardia supraventricular que revierte, a nadie se le ocurre pedir un cateterismo. Es decir, por lo tanto, las troponinas no deben ser usadas. Hay como 6 estudios que avalan esto, que los cateterismos hechos por troponinas positivas dan en general resultados de coronarias normales arriba de un 98% de los casos. Y creo que nada más. Me parece que el manejo tiene que ser sencillo y didáctico. Bueno,
si no surge ninguna pregunta más en el chat, damos por terminado y nos vemos el próximo miércoles.